Let's go. Ya tenemos alistonadas todas las vigas de la casa. Las veis por aquí, por allí al fondo se están encolando las últimas. Hemos comprado un andamio esta mañana y vamos a montarlo y a subir vigas. Ya hemos estado montando más piezas por toda la estructura como las de la semana pasada. Como veis está todo mucho más completito. Esta es la viga, irá apoyada allí y aquí. Estos son los tirantes que vamos a poner. Haremos cruces con ellos. Andamio nuevo. Cómo mueve. Como veis, ya hemos puesto todos los tirantes de la casa, estas tijeras. ¿Para qué sirven? Sirven para que la casa no vuelque hacia los lados. Los pilares sostienen el peso hacia abajo a compresión y estos tirantes a tracción hacen que la casa no vuelque o para un lado o para otro, por eso hay dos. Si estos tirantes aguantasen compresión, podríamos poner solo una diagonal, como es el caso de esta viga que pusimos el otro día. Aunque puedan parecer muy endebles y muy finitos, estos tirantes aguantan muchísimo a tracción, ya que es acero. Tracción es cuando estiras algo, compresión es cuando lo aprietas. Por ejemplo, estos tirantes van a funcionar a tracción únicamente. Compresión es, por ejemplo, a lo que van a funcionar estos pilares, que van a estar comprimidos, apretados. Podríamos haber puesto unos tirantes mucho más gruesos y resistentes, pero no serviría para nada, porque los tornillos no aguantan todo lo que aguanta este hierro. Los tornillos son de 8 milímetros y cada uno aguanta unos 200-300 kilos, así que hay que poner un montón. En cada plano de la vivienda hay al menos una pareja de tirantes. En ocasiones nos venía bien hacer solo una pareja de tirantes en vertical como estos, y en otras ocasiones los hemos hecho dobles como allí, allí, allí o allí, separándolos por una viga horizontal. Todavía en esta dirección no está estabilizado, y eso se estabilizará cuando pongamos las vigas en esta dirección y todo el forjado, y hará que esto no se mueva en esta dirección. En esta de aquí ya está fuerte, fuerte. Como veis ya hemos cortado todos los poliespanes. Estos poliespanes van a ir en estos huecos de aquí. Ahora os enseño cómo van. Quedan perfectos. Esta semana no los vamos a instalar porque nuestra prioridad es cerrar arriba. Ahora con el sol no se puede estar, así que a ver si tenemos un techo lo antes posible. Los hemos cortado ya y los hemos metido aquí porque tenemos que cerrar toda esa parte del suelo y si no, no nos cabía. Pero bueno, los instalaremos más adelante. Como son 25 centímetros, con este poliespan no llega, entonces luego compraremos más aislante y lo rellenaremos. La verdad es que con el sol que hace y el calor que hace, aquí abajo se está muy bien. Una vez puesto todo el aislante, pondremos pladur desde abajo para sujetar todo y para aislar del fuego la estructura. Por aquí debajo irán todas las instalaciones y todos los tubos. Ya os iremos enseñando cuando vayamos montando todo cómo va quedando. Acordaros de esta estructura porque en todas las plantas vamos a hacer una estructura parecida. Y hoy toca empezar con la planta de arriba, con el techo. Así que vamos allá.
Vamos a empezar con todas esas vigas. Todos estos pilares los cortamos con la ingletadora a mano, entonces no están perfectos, fallan 1 milímetro o 2. Lo que vamos a hacer es cepillarlos desde arriba, ahora pondremos una cuerda y cepillaremos 1 milímetro para que todo asiente bien. ¿Cómo va a ser esta estructura? Esta estructura es muy parecida a la de abajo. Primero pondremos las vigas que van aquí encima, que las llamamos zunchos, que actúan igual que los durmientes de abajo. Esas vigas irán encima de estas, planas, para que después vengan las vigas de este forjado y los pilares de arriba. Así que lo primero que vamos a instalar son esos zunchos. ¡Una mariposa! ¿Dónde? Aquí, mírala. ¡Ay, qué bueno! Estos zunchos lo que harán es estabilizar todo y repartir la carga entre todos los pilares. Así cada viga y cada pilar no actúa solo, sino actúa solidario con todos los demás. Como veis, nos hemos comprado un andamio nuevo. Cuando hayamos puesto todas estas vigas perpendiculares, estos pilares ya no se moverán en esta dirección, que ahora apenas se mueven, para lo poco que están anclados es sorprendente. Me puedo colgar de aquí. La estructura de esta zona de aquí del centro es un poco especial, ya os la contaremos. De momento, durante los meses de obra va a estar apuntalada, porque colgará desde arriba.
¡Qué guapo! Tenemos vigas de 24 centímetros de canto. Si las hubiéramos pedido ya hechas, tendríamos que haber hecho esos agujeritos para que apoyaran las vigas laterales. Vamos a ver. Vamos. Vale, yo voy a la tuya. Me quito. Quema. Ya. Todo a brasa. El sistema de gatos.